¿Por qué la mayoría de los oyentes abandonan un episodio antes de terminarlo? ¿Cuáles son las señales de que un podcast está perdiendo la atención de su audiencia? ¿Y qué técnicas específicas pueden ayudarnos a mantener la retención hasta el final? Vamos a estudiarlo, a ver si con esto logro retenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hay dos cosas que son muy difíciles de pedirle a nuestra audiencia. La primera es el dinero, por supuesto, y la segunda es el tiempo. Y puede ser que hasta me haya equivocado en el orden de importancia que tiene cada una de estas cosas. Conseguir que una persona le dé play y se quede escuchando un episodio de nuestro podcast es muy difícil, casi imposible, te diría. Si al igual que yo sos fan de las métricas de tu podcast, alguna vez habrás observado la tasa media de retención de tu podcast y te habrás escandalizado de que tantas personas que le dan play a tu episodio dejen de escucharlo después de los primeros 60 segundos, ¿no? Y si publicas tu podcast en YouTube, no importa si es en audio o en video, seguro que esta métrica es todavía mucho peor, la caída, la pérdida. Si nunca te fijaste en esta métrica, bueno, este es un gran momento para hacerlo. Es una métrica que tenés disponible en Spotify y en YouTube, y si no me equivoco en iVoox también, no estoy seguro. La tasa media de retención es una de mis métricas favoritas porque realmente es una radiografía sobre cómo se comporta la audiencia en cada episodio de tu podcast. Y prestándole atención podés mejorar mucho el rendimiento de tu contenido. Ojo, porque es una métrica que asusta, es una métrica muy cruel y te puede hacer darte cuenta de que la intro de tu podcast tal vez no es tan buena como vos creías, ¿no? O que ese momento de risas con tus compañeros de micrófono no había gustado tanto como pensaba, como parecía que lo iba a hacer, ¿no? Pero bueno, es una métrica injusta, no injusta, sino que es una métrica bastante cruel, decíamos, pero no necesariamente tenés que asustarte. Lo normal es que la gente deje de escucharnos, ¿no? Algunos podcasts tienen mejor retención que otros, y dentro de esos mismos podcasts, dentro de esos mismos programas, algunos episodios tienen mejor retención que otros también. Lo normal es que varios oyentes se caigan a lo largo del episodio. Lo que tenés que controlar es cuándo, cómo, por qué se caen y qué podés hacer para evitarlo o revertirlo si es que podés hacer algo, porque no siempre vas a tener una solución para esto. Te doy un ejemplo personal, como siempre que me gusta graficarlo, ¿no? En los últimos episodios de Podcast Cinematográfico de Marvel estoy insertando una promo grabada incitando a que las personas que lo escuchan apoyen el podcast a través de una suscripción de pago que a su vez los habilita a escuchar 2 sesiones exclusivas por mes, 2 podcasts exclusivos por mes. Como a mí hacer esa mención en vivo y en directo mientras hablamos de Daredevil Born Again, por ejemplo, me resulta bastante incómodo y me hace perder la narrativa, el ritmo con el que estamos haciendo la review, decidí grabarla e insertarla siempre a mitad de episodio. Y si vas a ver la tasa media de retención de estos episodios en particular, te vas a encontrar con que justo en ese minuto, que es lo que dura la promo, hay un blackout y las reproducciones bajan porque supongo que a muchas personas no les interesa y adelantarán el podcast para no escucharla. Es decir, tal vez lo escucharon la primera vez, pero ahora cuando ya saben que empieza esa promo que está grabada, que siempre es la misma, lo adelantan 30 segundos, 60 segundos para evitársela, para no escucharla, ¿no? Entonces, la tasa media de retención te muestra que ese segmento no lo escuchó nadie. ¿Te das cuenta lo útil que es esta métrica? Te sirve hasta para saber cuándo una persona adelanta tu podcast, ¿no? Otro ejemplo, también en PCM, pero en Podcast Cinematográfico de Marvel, que su abreviatura es PCM y así le decimos, hace un par de años atrás, habíamos visto que las reproducciones caían muchísimo al inicio de cada episodio porque comenzábamos de una manera que no nos gustaba mucho que nos gustaba mucho a nosotros, pero que a la gente no le gustaba tanto. Y lo mismo con el final, en donde la gente se retiraba 5 minutos antes porque comenzábamos a despedirnos, a decir las redes sociales y cosas por el estilo, y bueno, la gente no tenía ganas de escuchar una despedida, tenía ganas de pasar al siguiente podcast, ¿no? E incluso nos sirvió para darnos cuenta en ese momento que la duración ideal del podcast tenía que ser de 1 hora o menos, porque después de ese tiempo había mucha pérdida de retención y de atención. La gente se iba a escuchar otra cosa, ¿no? De hecho, sobre este caso, bueno, tengo un hilo de Twitter que te puedo dejar, pero estoy preparando un contenido especial, como el hilo de Twitter es bastante viejo, más actualizado para la web, para la newsletter, así que una vez más te invito a suscribirte desde leomenendez.com/newsletter para que, bueno, cuando lo publique te puedas estar entre los primeros en enterarse, porque creo que va a ser bastante interesante. Lo importante
En tu caso, y dejando de lado este esporádico ejemplo de mi podcast, lo importante es utilizar esta métrica para ajustar la estructura de tus episodios de acuerdo al comportamiento de tu audiencia. Por ejemplo, algunas preguntas que te puedes hacer. ¿Cuánto tiempo están dispuestos a escucharte? ¿Sos capaz de adaptar tu contenido a las necesidades de tu audiencia? ¿Tu intro espanta a los nuevos oyentes o los capta, los retiene? ¿Estás dispuesto a modificarla para causar una mejor impresión en el caso de que veas que no es del todo útil, conveniente utilizarla? ¿Existe algún punto de fuga a lo largo de tu episodio? Es decir, si una persona deja de escuchar en el minuto 20 no pasa nada. Ahora, si el 40% de tu audiencia deja de escuchar en ese momento, tal vez tengas que considerar algún cambio. Ojo, porque también tengo en claro que tu podcast surge de una necesidad artística, no necesariamente la necesidad de mantener una retención de 100%, de 70% hasta el final del episodio. No obstante, estás escuchando esto, y si lo estás escuchando es por algo más que por amor al arte. Así que esa va a ser tu tarea, encontrar el punto intermedio en el que tu parte artística se encuentre satisfecha, pero tu parte ambiciosa, la que escucha este podcast y la que quiere que tu podcast crezca, también lo haga.